Seguidamente tenemos al doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, con la ponencia Desarrollo de Sistemas de Salud Integrales, Equitativos y Centrados en las Personas. Doctor Ugarte. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación, un honor poder exponer algunas ideas. El tema es obviamente sumamente amplio. Yo quiero centrarme en algunos aspectos, me voy a apoyar también en la exposición que acaba de hacer el doctor Luis Suárez, que ha planteado en términos generales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Y he querido centrarme en lo que yo considero que son los retos al 2021 que tiene el Perú, priorizando algunos temas dentro de esta mirada integral de los sistemas de salud. En el marco de la promoción y prevención, que es uno de los aspectos sin duda fundamentales, creo que hay temas críticos. Algunos de ellos los ha mencionado el doctor Luis Suárez. Tenemos un problema central de contaminación ambiental por diversos factores que además son problemas sociales y que movilizan poblaciones enteras, el caso de las comunidades nativas de la selva o de la sierra, por contaminación agroextractiva, que como sector salud tenemos la enorme responsabilidad de ser quienes detectan los indicadores de esta contaminación y que orientan las políticas. Este es un tema que simplemente lo menciono. El tema de las inmunizaciones, creo que esto requiere una continuidad de políticas que felizmente en el país por más de 20 años se han mantenido. El Perú tiene uno de los esquemas de cobertura de inmunizaciones más amplio en el contexto de América Latina y eso es positivo. Sin embargo, es preocupante que en los últimos 2 años se ha reducido el financiamiento de vacunas como parte de una reducción, eso lo vamos a ver en una lámina posterior, del presupuesto de salud, tanto el año 2016 y lo que se prevé para el 2017, cuyo presupuesto ya está aprobado. Y en algunos ítems muy sensibles es que se produce esta disminución. Uno de ellos, el de inmunizaciones, medicamentos, contratación CAS, inversiones y el CIS. Y eso nos plantea un tema complicado. Es fundamental también el tema de la alimentación saludable y aquí tenemos un gran pendiente. Hay una ley muy positiva respecto a alimentación saludable, sin embargo la reglamentación está pendiente y está trabada porque hay una contradicción, obviamente con sectores de la industria que se oponen, porque la ley establece que tienen que incorporarse los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es obviamente en defensa de la persona y de las personas en este tema, y hay una gran oposición y está trabado. Ahí hay una decisión política que tiene que ser asumida y ese es uno de los retos que deberá resolverse próximamente. Igualmente, con relación al control del tabaco, hay un proyecto de ley, es decir, tenemos un marco regulatorio en el marco, valga la redundancia, del convenio marco también de la Organización Mundial de la Salud de control del tabaco. Sin embargo, esto que ha ido avanzando progresivamente en el control de la publicidad, en las limitaciones diversas e incluso la ampliación de impuestos, ahora está en la lucha en el Congreso por la aprobación de una ley que elimina totalmente la publicidad del tabaco y que ya no pasó en la legislatura anterior, con el anterior Congreso, por oposición de sectores claramente defensores de la industria del tabaco, y que ahora es una necesidad impulsar.
Tenemos el gran tema de la salud sexual y reproductiva, que en el marco de lo cual se ha venido avanzando, pero en el corto plazo tenemos la necesidad de un cumplimiento por parte del Ministerio de Salud de una medida cautelar sobre la anticoncepción oral de emergencia que mandata a que el Ministerio de Salud reponga esta política que se inició hace ya varios años y que entiendo que todavía está sin un cumplimiento adecuado. El tema del agua y el desagüe, ya lo mencionó Lucho, efectivamente vamos avanzando, pero tenemos pendiente. Aquí el gran problema es que la brecha de inversión en salud, en agua y saneamiento básico es sumamente alta. Está establecido por los estudios que son más o menos 6.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 20.000, un poco más, ¿no? 20 y tantos mil millones de soles para este quinquenio, y para el siguiente quinquenio una cantidad similar. Eso significaría una inversión que no debería bajar de unos 5.000 a 6.000 millones por año. Lo que está previsto para el año 2007 no es ni la quinta parte de eso. Por lo tanto, si no se hace un gran esfuerzo de inversión, y esto lo vamos a ver también en la brecha de inversión en infraestructura y equipamiento en salud, vamos a tener un pendiente que va acumulando y tendremos siempre una dificultad. Ese es un primer gran tema en el campo de la promoción y prevención, que está obviamente en el marco de esta orientación de una medicina centrada en las personas en lo preventivo y promocional. Pero tenemos también el gran tema de los cuidados en la atención de salud a través de los servicios. Y aquí yo quiero resaltar algunos aspectos. En primer lugar, yo creo que todos estamos de acuerdo en el país que tenemos que fortalecer el primer nivel de atención y las redes de ámbito territorial como eje de una reforma prestacional en el país. Sin embargo, muy poco se ha avanzado al respecto. Y este es uno de los grandes temas que en política sanitaria debemos impulsar, porque todo lo que sea inversión, infraestructura, equipamiento, recurso humano, tiene que estar orientado hacia el primer nivel de atención, que es el que está en mayor relación con las personas. El 80%, como sabemos, de las necesidades se pueden resolver en este primer nivel de atención, y sin embargo nuestra realidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, si analizamos en el caso de Lima, y hay un reciente estudio, una consultoría que realizó un equipo del BID el año pasado sobre oferta y demanda de servicios de salud en Lima, el 84% de los recursos que destina el sector público en Lima es a los hospitales, y solo el 16% al primer nivel de atención. Eso, como sabemos, tiene que darse la vuelta, pero no es sencillo, no es una decisión fácil, hay que hacer un gran cambio, y por eso considero que es uno de los ejes de reforma prestacional fundamental. En segundo lugar, hay que hacer un plan nacional de inversión en infraestructura y equipamiento, que igualmente es un reto gigantesco y que no se resuelve en un año, ni 2 años, ni 3. Estimamos que en 15, 20 años es la posibilidad de cerrar la brecha que tenemos en inversión en infraestructura. Si en inversión en agua y desagüe es de 6.000 millones de dólares para el quinquenio, en la brecha de inversión en infraestructura y equipamiento de salud es de 9.000 millones de dólares para este quinquenio y otros 9.000 para el siguiente quinquenio. Es decir, estamos hablando para los próximos 10 años de unos 64.000 millones de soles, y esto significa, por lo tanto, 6.000, 6.500 millones anuales de inversión, y lo que tenemos previsto para el año 2017 es 1.000. Esa es la dimensión de la brecha y, por lo tanto, la dimensión del reto. Y aquí ya es un problema de estrategia de cómo encarar estos temas, es que si no se recurre a un financiamiento externo muy amplio y a largo plazo, no hay forma.
¿no? Con los cachitos de cada presupuesto anual no tenemos cómo resolver. Tenemos además, en el caso de Lima Metropolitana, la necesidad, y no solo Lima Metropolitana, sino a nivel nacional, de una conducción estratégica del aparato prestacional. Una de las realidades que tenemos en el caso de Lima es que todos nuestros hospitales son islotes de un archipiélago que no tiene una conducción conjunta. Nunca lo tuvo, en realidad, por la propia historia como se formaron nuestros servicios. Hubo un intento el año 2013 de crear un organismo que lo haga. Esto, sin embargo, ha sido criticado porque ha habido oposición de grupos de interés que al interior de los propios hospitales no quieren que haya una macrogerencia por encima. Y ya se disolvió. Acaba de salir el proyecto, la ley ya, que disuelve, era el Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Ya está disuelto, pero el problema sigue intacto. El problema es cómo se conduce el aparato prestador de Lima Metropolitana, que hoy es un archipiélago que no tiene conducción. Y este es uno de los retos que está pendiente y con cualquier modalidad que sea o forma tendrá que ampliarse. Pero paralelo a ello es ampliar el tema de los recursos humanos. El colega de Brasil que intervino estaba planteando temas muy interesantes respecto a los recursos humanos que creo que son perfectamente también aplicables a Perú. Tenemos un déficit de recursos humanos, tenemos no solo de profesionales, médicos, enfermeras, generalistas en todos los grupos profesionales, sino también de especialistas, como bien sabemos, y esa brecha también requiere, así como en el caso de infraestructura, así como en el caso de saneamiento, una inversión de largo plazo muy amplia que tiene que ser encarado como política de Estado. Doctor Ugarte, nos quedan 2 minutos. Gracias. Difícil explicar este cuadro, pero les digo nomás la idea, si esto se reparte se podrá analizar, pero es interesante porque aquí están los principales hospitales e institutos de salud de Lima Metropolitana, y estos son sus presupuestos del año 99, el 2005, 2010, 2015, y lo que esto demuestra es una tendencia bien interesante que surgió los años 90 con la orientación que en el marco de las reformas neoliberales que hubo en toda América Latina y particularmente en Perú, de restringir el financiamiento en políticas como política de salud y educación. A los hospitales le dijeron, mira, tú necesitas 20 millones, solo tengo 10, los otros 10 te los consigues, ¿dónde? En el mercado. Por lo tanto, la apertura al mercado fue la política que se implantó en los 90 y que llevó a algunos hospitales, miren ustedes el INEM, un hospital especializado en cáncer, ¿no es cierto? Y por lo tanto monopólico desde el punto de vista del tratamiento, sus recursos directamente recaudados pasaron de 13.900.000 a 67.230.000. Le fue muy bien. También que se formaron grupos de interés que ahora son grupos empresariales muy fuertes. Pero también otros hospitales, el Instituto Nacional del Niño de Breña creció, el materno perinatal creció, el Loaiza por su ubicación creció, por su ubicación estratégica en la ciudad, pero al resto de los hospitales, los de maternales, hospitales docentes, miren lo que les pasó. El 2 de mayo tenía por RDR 10 millones, subió a 17. RDR son los recursos directamente recaudados, ¿no es cierto? O sea, lo que se cobra por los servicios. El Bernales de 4 subió a 5, el Cayetano Heredia de 11 a 13, etc. Es decir, a la mayoría de nuestros hospitales les fue muy mal, se empobrecieron. Lo que pasó entre el 2010 y el 2015, un poco antes del 2010, fue una situación inversa, con otra política diferente. ¿Cuál fue? La del financiamiento de la demanda a través del SIS. Es decir, el financiamiento de la población pobre, que es la que no podía pagar en la etapa anterior. Y con eso
Miren lo que pasó para mostrarles los hospitales que antes no subían. El CIS es DIT, donación y transferencia, así se llama. Por ejemplo, el Sergio Bernales de 3 millones pasó a 21 millones, el Cayetano Heredia de 14 a 39, el Hipólito Unanue de 9 a 18 y así sucesivamente. Es decir, las políticas pueden generar condiciones que en algunos casos pueden ser muy adversas y en otros casos muy positivas. Este es un tema central de discutir de cómo organizamos y conducimos el aparato prestador. Solo mencionar, ya dije las cifras, en el caso salud, estos son los 9.400 millones de dólares para el quinquenio y en el siguiente, agua y saneamiento también lo mencioné, y esos son los grandes retos. Pero quisiera terminar con dos ideas gruesas. Uno, el tema del financiamiento, algo mencioné antes. Lamentablemente debemos reconocer, aquí comparo el presupuesto 2015, 2016 y el 2017 ya aprobado. Y comparo las cifras de inicio del año, es lo que le llaman el presupuesto inicial institucional de apertura. El año 2015 la función salud, o sea, el conjunto del financiamiento de salud, del sector salud público, era 13.725 millones. El 2016 bajó. El 2017, y esto es lo que nos han dicho las autoridades, ha subido, pero es casi igual que el 2015. Por lo tanto, no hay ganancia. Lo que tenemos es un déficit y en algunos casos, porque esto se muestra respecto del presupuesto general de la República, salud fue 10.5% en 2015, cayó a 9.7% y ahora se mantiene como 9.7% del presupuesto general. El pliego del Ministerio de Salud, como se puede ver acá, ha caído. El pliego del CIS, que es el Seguro Integral de Salud, de 1.700 millones en 2015, cayó a 1.600 y este año 2017 va a ser 1.400. Es decir, la crisis que hubo el segundo semestre de este año por falta de financiamiento y por lo tanto por no retribución de pagos del seguro a los hospitales por las prestaciones dadas a los asegurados, este año 2016 se va a repetir. Eso no se ve en el primer semestre, eso se ve en el segundo semestre. Entonces, si esto no se corrige, vamos a tener otra vez situación de emergencia y demás. Y para esto hay que, digamos, paralelamente, el sector público está en deuda también con E-Salud, es decir, con la seguridad social. Y quiero simplemente mencionarlo, porque el Tesoro Público financia al sector público, obviamente, pero también financia a la seguridad social por el pago de las contribuciones de todos los trabajadores que son asegurados de la seguridad social. Pero aquí hay un tema que yo creo debe ser una bandera de cambio y de modificación. ¿Por qué? Porque como sabemos la ley peruana establece que todos los trabajadores, por ejemplo, del sector privado, las empresas aportan el 9% de las remuneraciones por cada trabajador. Sin embargo, el Estado, por una norma que ha sido dada, no sé qué dice, el Estado no aporta a la seguridad social ese 9%. ¿Cuánto aporta? Para los trabajadores del sector educación y del sector salud, que son el grueso de la administración pública, por una norma, solo aporta el 9% del 65% de la recuperación, de la remuneración. Es decir, aporta un 5 y tantos %. Eso es en desmedro de la seguridad social. Pero no solo eso, sino, como todos sabemos, acá hay una modalidad de contratación que es la contratación CAS, y todos los trabajadores CAS, el sector, el Estado, ¿cuánto aporta a la seguridad social? No es el 9% de la remuneración, es el 9% del 30% de una unidad tributaria, que es 3.950, o sea, termina aportando 106 soles como tope por cada trabajador CAS, independientemente si su remuneración es 5.000, 10.000, 15.000 soles. Es decir, hay una normativa que impide que el Estado aporte lo que debe aportar a la seguridad social, y esto es también muy crítico.
Termino con este tema de la regulación, particularmente quiero centrarme en el tema medicamentos, porque creo que es uno de los problemas centrales. Tenemos la necesidad de un rol mucho más importante de regulación, en particular con el tema de los biológicos, pero a la vez garantizar la prestación de servicio al ciudadano y el tema de los contaminantes. Solo para mencionar que en el caso de los medicamentos oncológicos, el sector público es el comprador del 97.8% de los medicamentos que se consumen en el país. Por lo tanto, el gran comprador es el sector público, sumados Salud más MINSA. La regulación de este mercado es fundamental, porque los costos que los medicamentos biológicos, en particular los oncológicos y otros, vienen teniendo, siguen creciendo y van a ser impagables en el corto plazo. Y este es un gran reto que lo va a pagar el ciudadano, porque es el que va a quedarse sin posibilidad de... para que se vea nomás, en el caso de Salud, miren, este es un cuadro del año 2009 hasta el 2015. Esto es lo que gasta en medicamentos de salud. Ha crecido el 51% en pocos años. Esto es como ha crecido en los oncológicos. También del 2009 al 2000, este es hasta el 2011. Ha crecido en 122%. ¿Cuánto ha crecido en los medicamentos biológicos? Que algunos son oncológicos y de otro carácter. 95%. Es el crecimiento. Y lo que es mucho más grave es que muchos de estos son monopólicos, son postor único. ¿Cuánto han crecido los medicamentos en postor único? Miren acá, ha crecido de 49 millones el año 2009 a casi 250 millones el año 2014, es decir, ha crecido 5%, o sea, 500%. Este es el gran reto que tenemos, y si no hay una regulación adecuada sobre el tema de medicamentos, vamos a tener muchos problemas que va a repercutir en la eficiencia o la reducción de la eficiencia de la atención para los ciudadanos. Tenía otras láminas, pero en aras del tiempo ahí lo dejo, pero esta es la idea central de la importancia de la regulación dentro de la política, que es fundamental para garantizar para el ciudadano una adecuada atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte.